En esta parte del proyecto les vamos a explicar qué es una House of Quality y cómo la desarrollamos en base a las necesidades de nuestro proyecto. Una House of Quality sirve para traducir las necesidades de nuestro usuario a especificaciones técnicas medibles para saber cómo sacar al máximo el provecho de nuestro producto. Para esto vamos a empezar con el paso más importante, que es definir qué requiere el usuario. Y esto lo vamos a hacer a través de la primera columna del House of Quality, que es el What. Dentro de esto nosotros definimos 10 requerimientos principales. El primero es transportar los 50 kilogramos de forma segura. El segundo es funcionar en lodo. El tercero es que el usuario tenga que realizar poco esfuerzo físico. El cuarto es que el vehículo no sea capaz de volcarse ante estos terrenos. El quinto es que sea maniobrable en caminos estrechos. El sexto es que se haga la carga y descarga de estos bultos sin necesidad de un esfuerzo físico más grande. El séptimo es la carga firme de estos bultos. El octavo es que el vehículo sea resistente ante toda adversidad. El noveno es que sea de bajo costo para el usuario y el décimo es que sea de fácil mantenimiento para él. Dentro de estos 10 requerimientos, después de eso, se seleccionaron los 5 más importantes o principales para la funcionalidad del proyecto, dentro de los cuales están el transporte de 50 kilogramos, que funcione en el lodo, que requiera poco esfuerzo físico, que no se volque y que sea de bajo costo. Estos 5 factores son críticos porque afectan directamente, 1, la seguridad del usuario, la funcionalidad básica del sistema y la viabilidad económica del producto. Por ejemplo, si el sistema no soporta 50 kilogramos o tiende a volcarse, simplemente no cumple con su propósito. De igual manera, si requiere demasiado esfuerzo físico, pierde su sentido como solución de apoyo para el usuario. Los demás requisitos tienen una importancia de 4, siendo igualmente relevantes, pero que no comprometen directamente la operación. Muy bien, continuando con el How de nuestra House of Quality, estas son las 10 especificaciones técnicas que tuvimos en cuenta para el desarrollo del proyecto. El peso propio del dispositivo, la capacidad máxima de carga, el ancho de la huella o del contacto con el suelo, el tipo de sistema de rodadura, la altura del centro de gravedad, fuerza de arrastre necesaria, ángulo máximo en pendiente, el ancho del equipo, el sistema de sujeción de la carga y por último el material de la estructura. Cada una de estas especificaciones tiene una correlación indicada mediante una intensidad dada por los números 1, 3 o 9 indicando bajo, medio o alto en nuestra matriz de correlación. Por ejemplo, la capacidad máxima de carga tiene una correlación de 9 con el requerimiento de poder mover al menos 50 kilogramos del cliente. Y los targets que se fijaron para poder desarrollar este proyecto son que el peso propio del dispositivo sea menor o igual a 25 kilogramos, que la capacidad máxima de carga sea mayor o igual a 50 kilogramos, que el radio del tornillo que se va a utilizar sea de al menos 15 centímetros, que la profundidad de las espiras del tornillo sea de 1.27 centímetros, que la altura del centro de gravedad sea baja, que sea menor o igual a 40 centímetros, que la fuerza de arrastre sea lo más alta posible, mayor o igual a 150 Nm, que pueda operar en pendientes con ángulos mayores o iguales a 10 grados, que el ancho del equipo sea en lo posible menor o igual a 80 centímetros, que la carga se fije mediante cinchas o una jaula metálica, dependiendo de que sea más viable económicamente, y por último que su construcción sea en acero A36 o similares para garantizar la integridad del equipo. Para el entreable número 2 se usó la determinación de los requerimientos del cliente. La principal fuente de información para estos requerimientos fue una reunión virtual con el cliente de Verdecer, el cual es una organización que opera en entornos rurales. Durante esta reunión, el cliente explicó que debe transportar cargas iguales o superiores a los 50 kilogramos en terrenos irregulares, inclinados y altamente lodosos. Además de esto, señaló que el esfuerzo físico requerido es muy elevado, lo que ha generado fatiga e incluso una lesión previa en el brazo derecho, y manifestó que la estabilidad es crítica para evitar vuelcos y accidentes. Con base en esta información directa, complementada con fotografías y el análisis del terreno por Google Maps, estructuramos los requerimientos. Como primero fue la capacidad de carga, que corresponde a su necesidad operativa real. El desempeño no se justifica por las condiciones predominantes del entorno,
La reducción del esfuerzo físico y la estabilidad se priorizan por razones de seguridad. La maniobrabilidad responde a senderos estrechos y el bajo costo y fácil mantenimiento se relacionan con la realidad económica y técnica del país en el contexto rural. Todos los requerimientos fueron formulados en términos del cliente, conforme a los lineamientos del QFD. La determinación de la importancia relativa de cada uno de estos requerimientos. Posteriormente de esto, aplicamos el paso 3 del QFD para asignar importancia relativa, utilizando el método de la suma fija de 100 puntos. La ponderación se basó en el impacto en la seguridad, la contribución a la función principal del sistema y la viabilidad operativa en condiciones rurales. Por esto, los criterios priorizados fueron capacidad de carga, estabilidad, reducción del esfuerzo físico y desempeño en terrenos lodosos, ya que es una falla en estos aspectos comprometería directamente la utilidad y la seguridad del dispositivo y además del personal. Esta priorización servirá como base cuantitativa para el desarrollo de la House of Quality y orientará las decisiones de diseño hacia los atributos de mayor impacto para el cliente. En la sección 6.5 del libro de Mechanical Design Process se propone realizar un benchmarking competitivo. Nosotros aplicamos este método buscando productos similares en páginas en línea porque aquí hay reseñas reales de usuarios, como Leroy Merlin y AgriEuro. Esto nos permite evaluar de muy buena manera cómo la competencia resuelve el mismo problema, que es facilitar el transporte de carga en este tipo de terrenos o lugares. Al final seleccionamos 6 modelos representativos. El primero sería una carretilla normal, galvanizada de 90 litros. Luego iría un carro plegable, que es un poco más grande, de 100 kilogramos de capacidad. Luego una carretilla de oruga motorizada, también de la misma marca. Luego iría una carretilla eléctrica de 2 ruedas, Helios. Y finalmente una gasolina. Además, nosotros decidimos incluir nuestra propuesta beta inicial para compararla y confirmar por fin por qué fue descartada. Cada modelo se evaluó con una rúbrica de 1 a 5 en función de los requerimientos específicos del cliente, que serían la capacidad de carga, facilidad de descarga sin levantar la carga, seguridad al transportar 50 kilos, desempeño en terrenos difíciles como el lodo, un esfuerzo físico requerido más bajo, maniobrabilidad en caminos estrechos, ergonomía de los materiales, resistencia y durabilidad, costos y facilidad de mantenimiento y la facilidad de uso. También añadimos criterios más finos como no dañar el terreno y tener un centro de masa equilibrado para evitar vuelcos y ofrecer ergonomía en el uso del usuario. El análisis final mostró que las carretillas convencionales destacan por su muy bajo costo y simplicidad, mientras que las orugas como la Geotech 530E ofrecen mayor capacidad y seguridad en terrenos difíciles como los que nos vamos a enfrentar. Sin embargo, los modelos electrónicos resultan ser los más cómodos, pero limitados por la autonomía de la batería. Nuestra propuesta concluimos que debe diferenciarse en estos 3 puntos: el volcado hidráulico fácil para descargar, un sistema de frenos y un centro de masa estable para evitar vuelcos, y finalmente que todo esto se mantenga en un precio competitivo que se pueda mantener fácilmente. De esta manera aseguramos que el diseño responda mejor a las necesidades del cliente y con esto podemos evaluar un poco mejor qué necesita la propuesta. En este apartado se explica cómo se verifica que el prototipo cumple con las especificaciones de la sección 6.6 del libro, utilizando únicamente recursos disponibles en los laboratorios ML027, en la Mecha o en lugares aparte de la universidad. Primero, el peso total del dispositivo. Se comprobará colocando la carretilla vacía en la báscula industrial que se encuentra en el ML027 y de la cual se debe registrar un peso menor o igual a 25 kilogramos. Segundo, será la capacidad de carga de 50 kilogramos. Esta se validará colocando pesas calibradas sobre la plataforma y desplazar la carretilla sobre barro. Este caso se hará en la caneca y en la cancha de fútbol de la universidad. Esta no deberá hundirse más de 5 centímetros sin deformarse o tener hundimientos. El tercero es el radio del tornillo, que debe ser mayor o igual a 15 centímetros, y la profundidad de las aspas de 1.27 centímetros. Estas se medirán con un calibrador digital que también se encuentra en el ML027. Cuarto serían las dimensiones totales. Este debe tener una altura menor o igual a 40 centímetros, una longitud menor o igual a 80 y se verificará con una cinta métrica que también se encuentra en el laboratorio. Quinto será la fuerza máxima de operación, que tiene que ser menor o igual a 150 newtons. Esta se medirá jalando la carretilla sobre barro, usando el dinamómetro que se encuentra también en el ML027. El sexto será el ángulo de inclinación de los tornillos, que tienen que ser mayor o iguales a 10 grados.
Esto se confirmará con un medidor digital. El séptimo será la presencia de cuchillas y estructuras metálicas. Estas se validarán con inspección visual directa al prototipo terminado. El octavo y último será la resistencia a la oxidación del material. Este se va a verificar midiendo un acero 1036. Este material se podrá medir si se sabe si este se oxida consultando la ficha técnica de recubrimiento. Estas las podemos encontrar con el proveedor del mismo o buscándolas en línea o en algunos casos hasta con información en la universidad. Para la integral 5, de acuerdo con la metodología planteada en el capítulo 6 del libro de Ullmann, las variables iniciales objetivas de la especificación de ingeniería se definieron mediante las necesidades deber de ser. En parámetros técnicos y verificables, inicialmente en el capítulo 5 se identificaron y estructuraron los requerimientos del cliente. Posteriormente, en el capítulo 6 y 7 se tradujeron estas especificaciones y finalmente se validaron mediante análisis comparativos y criterios de factibilidad técnica. Como resultado de este proceso, se establecieron los siguientes objetivos. Una masa máxima del sistema de 25 kilogramos. La capacidad de carga de este será entre 50 y 100 kilogramos. El radio mínimo de rueda o tornillo es de 15 centímetros. La profundidad de aspa de este mismo es de 1.27 centímetros. Su ancho máximo de longitud es de 40 centímetros y la fuerza de operación no puede ser mayor a 150 newtons. Su longitud máxima de 80 centímetros y su estructura hecha en acero A36 o similares. Estos valores garantizan la viabilidad estructural, operativa, ergonómica y la coherencia con las restricciones del sistema. Gracias. En el techo de nuestra casa pusimos las relaciones positivas y negativas en los requerimientos de ingeniería. En cuanto a las relaciones positivas, está la huella del vehículo de la llanta, que en este caso son los tornillos, y el peso, ya que entre más huella, pues más material se puede utilizar y al mismo tiempo aumenta su peso. También el peso hace que se necesite más fuerza requerida para mover el vehículo, entonces esta es una relación positiva. Pero también hay relaciones negativas, como el peso y el material, ya que si se utiliza un material entre más ligero sea, menor peso va a tener el vehículo. Al mismo tiempo, otra relación negativa es que entre más alto sea el centro de gravedad, menos va a ser el ángulo permitido máximo en pendientes, ya que este le va a generar menor estabilidad entre más alto sea el centro de gravedad. En cuanto a las minutas, tuvimos 3 reuniones principales. La primera ya fue con Julián, que era con el fin de pedirle que si podíamos aumentar un poco la huella del vehículo, pero la reunión terminó tornándose en que a Julián no estaba muy convencido con el prototipo por el tema de la degradación del suelo. Sin embargo, él quedó en hablar con Diego después de esa conversación que tuvieron. Diego dijo que no había problema con lo del suelo, pues porque ya es un suelo que está muy degradado, entonces que a él no le parece que sea relevante y que no es tanto trayecto. Pero sí nos dijo que le preocupaba mucho como la seguridad de las personas que lo fueran a utilizar, ya que mayormente son campesinos, entonces de pronto no se adecuaba mucho a sus necesidades y por el tema de los tornillos podía terminar como siendo un riesgo para ellos. Dado esto, nos reunimos una segunda vez, estuvimos pensando en nuevas opciones, nos reunimos una segunda vez, pero como no estábamos muy seguros, decidimos hacer una tercera reunión con la monitora, que ella nos pudo dar un poco más de visión y plantear nuevas ideas, nuevas alternativas. Y de esta reunión fue donde decidimos hacer una carretilla motorizada. Seguimos con la idea de los tornillos, pero esta vez de una opción mucho más segura, y es que la persona va a estar mucho más alejada del tornillo, ya que pues va a tener unos agarres que van a tener distancia suficiente para que no esté tan cerca de los tornillos y así reducir el riesgo lo máximo posible.